Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a abordar el tema de fractura de cadera. Debo recordar que la fractura es la pérdida de continuidad o solución de continuidad de un hueso. Como tal, se considera que la fractura de cadera va a involucrar esta fractura en la cabeza, cuello, zona trocantérica o 5 centímetros por debajo del trocánter menor. El 50% de estas fracturas de cadera se va a localizar en el cuello femoral. Se va a presentar sobre todo en mujeres, el 80% se presenta en mujeres y en una edad de 55 años o más, que ya se consideran como pacientes geriátricos. Hay aspectos muy importantes a considerar sobre esta patología. Es importante mencionar que el 20 al 30% de los pacientes que sufran una fractura de cadera va a morir en el primer año posterior a la fractura y tiene un índice de mortalidad del 5 al 10% intrahospitalario, es decir, que del 5 al 10% de nuestros pacientes que se fracturen la cadera van a morir en la operación o en su estancia hospitalaria. Y también nos va a generar un 50% de discapacidad. Es una patología muy discapacitante por sus características y por la población en la cual se presenta. Como epidemiología tenemos que por el aumento de la población de la tercera edad y el aumento de la osteoporosis que ha habido con el tiempo, es una patología que se está presentando cada vez más. Tenemos que también el 1% de todas las caídas registradas en adultos mayores nos va a generar una fractura de cadera. Se debe normalmente a traumatismos de baja y alta energía. En pacientes geriátricos son traumatismos de baja energía. Una caída muy sencilla, no tan aparatosa, por así decirlo, nos va a fracturar esta cadera, principalmente por la presencia de osteoporosis, ¿no? Nuestro hueso no está fuerte y con un estímulo mecánico que parecía tal vez inocuo, se va a fracturar y va a presentarse con traumatismos de alta energía en pacientes jóvenes. Sin embargo, nada más va a ser un 3% de todas estas fracturas de cadera. Se puede clasificar por la localización de la fractura en varias zonas. Tenemos las fracturas capitales, que van a ser en la cabeza del fémur, las fracturas del cuello del fémur o cervicales, las fracturas trocantéricas o pertrocantéricas que se van a encontrar en toda la región de los trocánteres, y las fracturas subtrocantéricas. Como ya se mencionó, se considera también fractura de cadera 5 centímetros por debajo del nivel del trocánter menor. Y fracturas aisladas que se pueden presentar como consecuencia de otros traumatismos o como avulsiones. Normalmente va a ser el desprendimiento o avulsión de los trocánteres. Y también se pueden clasificar como fracturas intracapsulares que se van a encontrar dentro de la cápsula articular, principalmente las de la cabeza, cuello y algunos trazos de fracturas trocantéricas. Y las extracapsulares van a ser algunas fracturas trocantéricas y subtrocantéricas. El cuadro clínico. Nuestro paciente va a referir dolor, deformidad visible dependiendo del grado de fractura. Obviamente, si es una fractura no desplazada, pues la deformidad no va a ser evidente. Cuando es evidente esta deformidad, el paciente se va a presentar con un acortamiento del miembro lesionado, una cadera en ADD y rotación externa y una incapacidad funcional. Esta deformidad se debe principalmente a la acción de la musculatura, y esta es la presentación característica
de la fractura de cadera. Se va a presentar un miembro más corto y rotación externa y ADD. Es importante mencionar el mecanismo lesivo. El mecanismo lesivo clásico en las fracturas de cadera y sobre todo en pacientes geriátricos es una caída lateral. Nuestro paciente va a caer de lado sobre la cadera. Un traumatismo que puede no ser de alta energía o tan fuerte, pero cuya fuerza va a sobrepasar las capacidades del hueso. El diagnóstico, ¿cómo se va a diagnosticar esta patología? Es indispensable una anamnesis, saber cómo ocurrió el traumatismo, todos los antecedentes de nuestro paciente, y se va a confirmar con una radiografía simple AP y axial se puede ordenar de cadera, en la cual se va a ver la fractura. Se puede realizar también un TAC y una resonancia magnética en fracturas no desplazadas que son difíciles de visualizar. El tratamiento puede ser conservador o quirúrgico. El tratamiento conservador se realiza cuando las fracturas no están desplazadas. Es posible su recuperación sin intervención quirúrgica, o cuando por las características del paciente, cuando tiene muchas comorbilidades o su estado no es óptimo para recibir tratamiento quirúrgico, o cuando está contraindicado por completo el tratamiento quirúrgico, ya que pone más en riesgo la vida del paciente que el beneficio que puede otorgar. También cuando está contraindicado el reposo prolongado para el paciente, ya que un tratamiento quirúrgico va a requerir de meses de recuperación de los pacientes. El tratamiento quirúrgico se va a realizar en fracturas desplazadas o fracturas con minuta, y se pueden utilizar placas, clavos intramedulares, prótesis parciales o totales, cerclaje, diferentes técnicas adecuándose siempre a las características de la fractura y las necesidades del paciente. Se realiza en fracturas inestables que tienden a desplazarse sobre todo por la acción de la musculatura. Cuando existen algunas lesiones vasculares que pongan en riesgo a la consolidación exitosa de esta fractura, y también considerando la edad del paciente. Probablemente en una fractura muy desplazada de un paciente geriátrico se consiga mejor calidad de recuperación y calidad de vida colocando una prótesis parcial a otro tipo de material de osteosíntesis. Tenemos varias clasificaciones dependiendo de la región en la que se localice la fractura. En las fracturas de la cabeza del fémur tenemos que se van a originar por traumas de alta energía, con una fuerza axial sobre la cabeza del fémur y el acetábulo. Se presenta este tipo de fracturas principalmente en pacientes jóvenes y se asocia a luxaciones. Normalmente el fragmento de cabeza que queda libre intraarticular va a dificultar la reducción, por lo cual se va a tener que recurrir a un tratamiento quirúrgico. Y la clasificación más usada es la clasificación de Pipkin, y tenemos 4 tipos principalmente. El tipo 1, el fragmento se va a encontrar en la parte baja de la cabeza femoral, en la zona que no recibe carga de peso. En el tipo 2 se va a producir un fragmento en la parte superior a la inserción del ligamento redondo, lo cual corresponde ya a una zona de carga de la articulación. El tipo 3 es una fractura tipo 1 o tipo 2,
asociada también a una fractura de cuello femoral. El tipo 4 es una fractura de tipo 1, tipo 2 asociada a una fractura en el cótilo, en el acetábulo. Principalmente o más frecuentemente se localiza una fractura en el borde posterior del acetábulo. La siguiente clasificación sería una fractura del cuello femoral. Esta se puede clasificar en 3 tipos. Subcapital, que se va a localizar como tal por debajo de la cabeza femoral. Una fractura transcervical o basicervical, que sería como tal en la base del cuello del fémur superior a los trocánteres. Es importante mencionar que en las fracturas basicervicales se va a producir una necrosis avascular en gran parte de los casos, ya que en esta zona se encuentra gran vascularización que va a nutrir a la cabeza del fémur, dañándose todos esos vasos en fracturas desplazadas. Va a promover esta necrosis avascular y en caso de presentar esta complicación se procede a colocar una hemiartroplastía. En caso de que no esté complicada o sea estable, se puede unir por clavos o tornillos intramedulares. Se utiliza para este tipo de fracturas la clasificación de Garden y la clasifica en tipo Garden 1 cuando la inclinación del trazo de fractura es menor de 30 grados, no es una fractura completa y el sistema trabecular está completo. El tipo Garden 2, el ángulo de la fractura es de 50 a 60 grados. Puede estar completa la fractura, pero el sistema trabecular sigue completo y son fracturas no desplazadas, la tipo Garden 1 y Garden 2. El tipo Garden 3 ya es una fractura desplazada, el cuello va a estar desplazado y el sistema trabecular no va a estar funcionando correctamente. El tipo Garden 4 es una fractura desplazada completa de nuestro cuello femoral y va a presentar un ángulo de fractura de más de 60 grados. Las fracturas trocantéricas, como su nombre lo indica, son las que se van a presentar en la región de los trocánteres. Son las fracturas más comunes y también las que presentan más complicaciones. Es de las fracturas que más se presentan en pacientes geriátricos, ya que se mencionó el mecanismo de lesión. El paciente cae sobre su costado, sobre la cara lateral de la cadera, y el impacto va a incidir directamente sobre la zona de los trocánteres. Este tipo de fracturas nos va a producir la presentación clásica con acortamiento del miembro, ADD y rotación externa. Se pueden clasificar en 3 tipos. Intertrocantéricas o A1, que va a ser un trazo de fractura que se va a localizar o va a estar conectado entre los dos trocánteres. Se puede clasificar en el tipo A1, 1, 2 y 3, dependiendo si abarca o no al trocánter menor. Las pertrocantéricas son fracturas que van a abarcar la zona de los trocánteres y se van a prolongar distalmente sobre el fémur. Y las fracturas subtrocantéricas, en las cuales se van a encontrar a nivel del trocánter menor o por debajo de ellos, pero también pueden presentar trazos proximales. Su tratamiento normalmente requiere clavos o placas y el clavo intramedular. En pacientes que hayan sufrido bastante daño o compromiso con la vascularización de la cabeza femoral, se puede optar por una artroplastía parcial o total de cadera. Las fracturas subtrocantéricas son de las más complicadas. Normalmente se va a complicar por la acción de la musculatura.
va a haber un fragmento proximal que se va a encontrar en flexión, ABD y rotación externa por la acción de los flexores y extensores de cadera, y un fragmento distal o la diáfisis del fémur se va a ver desviada en valgo por la acción de los músculos aductores. Este tipo de fracturas requiere tratamiento quirúrgico y se deben de utilizar varios métodos de fijación para estabilizar correctamente este fragmento óseo, ya que por la acción de la musculatura se va a volver una fractura bastante inestable. Para ello se pueden ocupar placas, tornillos y clavos intramedulares. Se presenta aquí el esquema general de tratamiento ortopédico, dependiendo si es una fractura intracapsular. En las fracturas no desplazadas intracapsulares, si el paciente es joven, menor de 65-70 años y sus condiciones son óptimas, se optará por tratamiento de osteosíntesis, placas, clavos, tornillos, cerclaje, etc. En un paciente mayor de 65-70 años que puede deambular, también se prefiere el material de osteosíntesis. El paciente mayor que ya no puede deambular, se debe optar por un tratamiento conservador, no intervenir quirúrgicamente por sus complicaciones, y ya que pues no va a realizar uso de esa cadera. En fracturas desplazadas, en pacientes jóvenes, se opta por la reducción si es posible y el uso de material de osteosíntesis. En pacientes mayores que pueden deambular, se opta por la artroplastía, ya que se obtendrá un mejor resultado funcional para el paciente. Y en el caso de los pacientes mayores que ya no pueden deambular, de igual manera se opta por el tratamiento conservador para no someterlo al estrés de la cirugía, también en pacientes en los cuales está contraindicado el tratamiento quirúrgico. En fracturas extracapsulares, se opta por la reducción y el uso de material de osteosíntesis, que sería el clavo endomedular y el tornillo y placa deslizante casi en todos los casos. Es importante mencionar que esto nos generará un periodo de inmovilización en el paciente. Sería indicado un tiempo de descarga total o parcial dependiendo las características de la lesión. Y en todos los tratamientos está indicado una movilización precoz, salvo en el tratamiento conservador. Obviamente no vamos a movilizar esa articulación para favorecer la consolidación. En todo tipo de tratamiento quirúrgico está indicada la movilización precoz y una rehabilitación precoz. La mayoría de tratamientos por fractura de cadera se obtendrá una rehabilitación que puede durar de 9 meses a 1 año, y la movilización precoz inicia incluso 24 a 48 horas después del tratamiento quirúrgico, acompañado también de todo el tratamiento de terapia física para disminuir el dolor, mantener arcos de movimiento, fuerza muscular, etc. Esto se va a abordar a continuación, que es la rehabilitación en fracturas de cadera. Aparte del tratamiento rehabilitador y tratamiento médico, es importante mencionar todas las complicaciones que nos va a producir esta patología. Es una patología que va a afectar, como ya se mencionó, a pacientes geriátricos, y especialmente en México somos una población que tenemos un gran número de pacientes geriátricos. La mayoría de pacientes geriátricos no tienen acceso a los servicios de salud, y representa una gran pena para ellos el tener que acudir a un hospital a recibir tratamiento por una caída. Caídas que en muchas ocasiones pueden ser evitadas y se deben a los cambios relacionados por la edad que sufren este tipo de pacientes: disminución de la agudeza visual, disminución del equilibrio, de la base de sustentación, el uso de algunas ayudas para la marcha, las malas condiciones que pueden existir en sus hogares, barreras arquitectónicas dentro del hogar o en la comunidad, por actividades laborales que puedan tener todavía estos pacientes para subsistir. Y
estos factores económicos, sociales, nos van a ocasionar un retraso en la rehabilitación. Y no solo en la rehabilitación, nos van a retrasar el acceso a los servicios de salud. El paciente va a dudar ir al hospital porque sabe que le va a costar, que no tiene seguro social, no tiene los recursos ni para el tratamiento médico y mucho menos para la rehabilitación. Lo cual nos va a producir una recuperación deficiente y tardada en este tipo de pacientes, nos va a ocasionar un aislamiento social. Es muy común que los pacientes con fractura de cadera vuelvan a sus actividades, y más tratándose de pacientes geriátricos, muchas veces pierden la voluntad de volver a sus actividades, de recobrar su independencia. Tenemos una recuperación estimada del 80 a 100% de independencia de los pacientes de un 30%. Solo el 30% de los pacientes van a recuperar el 80 o 100% de su independencia. Entonces es un índice muy bajo de recuperación y nos conlleva un aislamiento social. Nuestro paciente se va a quedar en cama, no va a salir, no se va a querer mover y nos conduce a una mortalidad prematura. Es importante abordar nosotros también esto, debemos motivar a nuestros pacientes a recobrar sus actividades, su independencia. Aunque nuestro paciente no salga a laborar, no tenga esas actividades tan importantes, por así decirlo, que lo obliguen a salir de casa, debemos motivarlo a salir de la cama, a valerse por ellos mismos, aunque sea en su hogar nada más. ¿Qué intervenciones vamos a realizar nosotros como equipo multidisciplinario? No solo como terapeutas físicos, sino un equipo multidisciplinario que va a atender a este paciente. Que desde la parte de la educación y prevención debemos promover al paciente a realizar ejercicio antes y después de su fractura de cadera. Debemos prevenir las caídas también antes y después. Si se evitan las caídas eliminando todos los factores de riesgo, las barreras arquitectónicas, actividades que hacen propenso a que este paciente se pueda fracturar, se va a evitar esta fractura de cadera y todas las complicaciones siguientes. Debemos enseñar a nuestro paciente qué hacer cuando se caiga, cómo conducirse, a los familiares qué deben hacer ya que su familiar se cayó. No llevarlo a un huesero, no esperar un mes hasta que puedan acudir a un servicio médico. Debemos orientarlos a qué deben hacer y también fomentar una revisión médica constante, sobre todo en las mujeres y en cualquier adulto mayor. Realizar constantemente una densitometría, esto lo va a indicar el médico para conocer la salud de los huesos y poder recibir tratamiento específico para eso en determinado momento. Tenemos dos fases de tratamiento ya que ocurrió la fractura. Una fase hospitalaria, en la cual la rehabilitación se va a iniciar casi inmediato al tratamiento quirúrgico. Está indicada la movilización precoz de 24 a 48 horas después del tratamiento. Esto igual nos lo indicará el médico, el cirujano o el médico rehabilitador. Nuestras obligaciones son el control del dolor, la inflamación, el fortalecimiento y el posicionamiento de nuestro paciente. Muchas veces el tratamiento médico se va a ver retrasado. Lo ideal es que el tratamiento quirúrgico se aplique lo más pronto posible, siempre y cuando nuestro paciente esté estable en todo lo demás. Si nuestro paciente está inestable, el equipo médico primero estabilizará todos los signos vitales y condiciones del paciente para que sea candidato a cirugía. Aquí en México, por las condiciones del sistema de salud, la atención se prolonga. Hay pacientes que pueden pasar una semana hasta un mes para poder recibir tratamiento quirúrgico para su fractura de cadera. Una vez realizado el tratamiento, nosotros debemos iniciar con todo nuestro protocolo de rehabilitación. La idea es que se concluya con una fase hospitalaria cuando nuestro paciente está hospitalizado.
Puede ser seguido de una fase hospitalaria ambulatoria. Nuestro paciente está en su casa y acude regularmente a recibir terapia para recuperar la funcionalidad. Y se debe acompañar de un programa domiciliario de terapia física, de ejercicio, que al principio debe ser supervisado, que alguien esté ahí, un terapeuta esté con nuestro paciente, o educar a la familia para que ayuden con la terapia, dependiendo de las condiciones del paciente, y promover para que al final se realice un programa domiciliario sin supervisión, que nuestro paciente fomente ese hábito de realizar su ejercicio, su rehabilitación él solo, siempre con todas las medidas de precaución para que no se pueda volver a lesionar de la cadera o de alguna otra parte, ¿vale? Este programa domiciliario va a incluir un programa de fortalecimiento, entrenamiento propioceptivo, entrenamiento de equilibrio, entrenamiento también para las caídas. Lo mismo entra la parte de la educación, ¿no? Enseñar a nuestro paciente a cómo caer, qué va a caer, cómo evitar las caídas, eliminar todos esos factores que nos pueden ocasionar una caída, adaptaciones que sean necesarias para seguridad de nuestro paciente en pasillos, escaleras, baños. Si bien esto también es parte de terapia ocupacional, nosotros como terapeutas físicos debemos hacer este tipo de recomendaciones al paciente y a la familia del paciente. Vamos a enseñar a nuestros pacientes a utilizar sus auxiliares de la marcha, a entrenar con esos auxiliares para que los usen de manera adecuada, realizar una reeducación de la marcha. Muchas veces los pacientes van a quedar con miedo a caminar, miedo a volverse a caer, y es un factor psicológico, emocional que nos va a retrasar y dificultar un poco la rehabilitación, pero también debemos ir trabajando poco a poco con eso. Debemos enseñar a nuestro paciente el cuidado de la prótesis en caso de que se haya realizado una artroplastía, sobre todo en pacientes geriátricos. Qué movimientos no va a hacer, qué movimientos debe tener cuidado, cómo conducirse, cómo subir a la cama, etc. La educación sobre sus cuidados, sobre las caídas, es muy importante, y fomentar a que vuelva a sus actividades de la vida diaria. Que nuestro paciente salga de la cama, que nuestro paciente vuelva a sentirse útil, que pueda valerse por sí mismo, aunque sea solo en su hogar. Tenemos varios objetivos dentro de la terapia. El primero es conseguir la máxima funcionalidad articular como tal, rangos de movimiento óptimos, considerando también si se realiza una artroplastía o no, y el fortalecimiento muscular, que nuestros músculos sean capaces de contener esa articulación, de estabilizarla y de producir un movimiento activo adecuado, considerando obviamente las actividades del paciente. Debemos favorecer la consolidación de la fractura y contribuir a que este callo se forme lo mejor posible. Debemos evitar y prevenir o tratar las complicaciones ya que se presenten. La principal es la rigidez articular, recuperar estos rangos de movimiento. También en el caso de pacientes que estuvieron mucho tiempo hospitalizados, debemos o podemos tratar las úlceras por presión en caso de que se hayan formado, alteraciones posturales, debilidad de otros músculos, etc. Y también debemos favorecer el sistema circulatorio, la reabsorción del edema local de la cadera y el derrame articular en caso de que exista. Hay varios factores a considerar durante este tratamiento. Empezando con la prevención de caídas, evitar que nuestro paciente vuelva a caer, tratar ese miedo que tiene el paciente a caer durante la marcha, y también muy importante al subir escaleras. Toda la movilidad y la funcionalidad de nuestro paciente debe ser capaz de moverse por sí mismo en su entorno, en su hogar o en sus actividades que tenga nuestro paciente, que no se vea limitado en ese aspecto. Trabajar la fuerza y balance muscular, equilibrio dinámico, estático, entrenamiento de resistencia. No es solo que nuestro paciente tenga la fuerza para levantarse y para realizar ejercicios
de resistencia, sino también que pueda caminar lo necesario para realizar sus actividades, incluso más. Asistir con la medicación del paciente. Son pacientes geriátricos y muchas veces van a tomar bastantes medicamentos. Hay que asesorar también a nuestros pacientes con respecto a eso. El uso de equipo adicional, auxiliar de la marcha, barandales, barras de seguridad en el baño, etcétera. Recuperar a las actividades de la vida diaria y actividades instrumentadas. Hay que recuperarlas, entrenarlas para que nuestro paciente sea autosuficiente. La movilidad comunitaria, que nuestro paciente se sienta seguro para moverse en auto, en taxi, en camión, caminar en la calle sin el miedo de caerse. Eh, la, la asistencia sobre el ambiente de nuestro paciente incluye también esto, ¿no? Eliminar las barreras arquitectónicas o sociales que pueda tener nuestro paciente y promover la salud en general de nuestro paciente. En la fase hospitalaria es importante trabajar el dolor y la posición de nuestros pacientes. Todo este plan de tratamiento debe de realizarse con el paciente directamente, con la familia, los cuidadores y todo el equipo multidisciplinario que va a estar tratando a este paciente.